Vamos a abordar los conceptos básicos de la farmacodinamia. La farmacodinamia estudia la interacción entre el fármaco y su receptor. El pionero en el estudio de la farmacodinamia fue Paul Ehrlich, que en el año de 1909 propuso la existencia del farmacóforo y el receptor. En esta imagen nosotros tenemos una membrana que es una bicapa de fosfolípidos y tenemos tres receptores que están transmembranales, o sea, atravesados en la membrana, este y este. Es importante resaltar que los receptores en el cuerpo humano existen porque están diseñados para un ligando endógeno. El ligando es una molécula que se une al receptor y produce una respuesta fisiológica. Nosotros, en el apartado de farmacodinamia, tenemos que revisar a los fármacos y su interacción con estos receptores. Por lo tanto, vamos a tener en el primer ejemplo estas formas geométricas que van a ser moléculas de fármaco. Nosotros tenemos cuadros, triángulos, círculos para explicar esto de una manera más didáctica, más pedagógica. Primero, un concepto que es muy importante es la afinidad. El fármaco, para unirse a su receptor, tiene que tener afinidad, o sea, compatibilidad. Vean que este cuadrado es afín, compatible con este receptor de forma cuadrada. Vean que este triángulo es afín, o sea, compatible con este receptor de forma triangular. Y vean que este círculo es afín, compatible con este receptor de forma circular. Entonces, cuando las moléculas de fármaco van a buscar a su receptor, lo primero que tienen que tener en cuenta es que tienen que tener afinidad. Afinidad es sinónimo de compatibilidad. Entonces, dependiendo de lo que suceda cuando la molécula de fármaco se une a su receptor, se le otorga un nombre al fármaco de acuerdo a su mecanismo de acción. Vamos con el primer ejemplo. Vean que en el primer ejemplo, ¿qué es lo que sucede? Una molécula de fármaco de cada uno de los distintos tipos que tenemos en la imagen se unen al receptor. Al unirse, producen una respuesta fisiológica. Esa respuesta fisiológica puede ser muy variada, va a depender del tipo de receptor que se estimule, y aquí en este caso, cuando la molécula de fármaco al unirse a su receptor produce respuesta fisiológica, le vamos a llamar agonista. El agonista tiene afinidad y produce respuesta fisiológica. Entonces, aquí en este caso, nosotros tenemos que tener en cuenta que de acuerdo a las necesidades terapéuticas del paciente, a veces vamos a necesitar producir una respuesta fisiológica, aumentarla, o en algunos casos bloquear esa respuesta fisiológica. Les voy a dar un ejemplo básico de un agonista. En este ejemplo tenemos al receptor de GABA. Este receptor transmembranal se llama GABA porque al ligando endógeno, o sea, la molécula que se produce en el cuerpo para la cual originalmente está diseñado el receptor, es GABA, el ácido gamma aminobutírico. Aquí en este caso, el receptor GABA recibe la ayuda de un agonista, que es una benzodiazepina, puede ser diazepam o cualquier benzodiazepina. Vean que la forma en la que está diseñado el receptor es para recibir a GABA y que llega a esa benzodiazepina que es un agonista del receptor de GABA. ¿Y qué es lo que hace un agonista? Pues cuando se une al receptor, al cual obviamente tiene que tener afinidad, lo que se produce es una respuesta fisiológica. En este caso específico, la benzodiazepina, cuando se une al receptor de GABA, hace que las subunidades se abran y permitan el paso del ion cloro hacia la membrana posináptica. Cuando la membrana posináptica recibe el paso del cloro, se genera una hiperpolarización que produce que ya no haya transmisión sináptica. Esta respuesta le sirve en el caso de los pacientes que tienen ansiedad, genera hiperpolarización que regula el proceso de ansiedad. Entonces, a las personas que tienen esta patología
se les administran normalmente benzodiazepinas, que son agonistas del receptor de GABA y que mediante esa respuesta fisiológica regulan la ansiedad. Vean en el siguiente ejemplo que tenemos otros invitados que serían estas formas geométricas de color rojo. Estas formas geométricas de color rojo, vean que tienen afinidad por la forma geométrica que tiene el receptor, y cuando se unen, a diferencia del agonista, estas no van a producir respuesta fisiológica. El agonista tiene afinidad y produce respuesta fisiológica. El antagonista tiene afinidad pero no produce respuesta fisiológica. Solamente ocupa el sitio del receptor y no produce respuesta fisiológica. Podrían preguntarse, ¿para qué sirve una molécula que cuando se une, aquí en este caso al sitio del receptor, al sitio de unión, no produce ninguna respuesta fisiológica? Estas moléculas que se llaman antagonistas son muy útiles. Vamos a ver un ejemplo muy específico. Aquí en este caso tenemos a un receptor transmembranal que es el receptor de esta molécula que se llama adenosina. Cuando la adenosina se une a su receptor, en términos generales, produce una respuesta fisiológica que es la fatiga. Esta fatiga, pues tú la vas a percibir en tu cuerpo y vas a tener ganas de dormir, ganas de descansar. Entonces puede ser que tú tengas esta señal fisiológica de fatiga a las 8 o 9 de la mañana porque no dormiste bien, y aquí en este caso tú apenas vas empezando tu día laboral. ¿Qué es lo que necesitas? Porque si son las 8 o 9 de la mañana y tienes que trabajar o estudiar, no te vas a poder dormir. Lo que necesitas es bloquear esa respuesta. La cafeína que tenemos acá de este lado es un antagonista del receptor de adenosina. ¿Qué es lo que hace un antagonista? Me regreso a la anterior. El antagonista se une al receptor, pero no produce respuesta fisiológica. Vean que cuando estimulas este receptor de adenosina, que la adenosina estimula su propio receptor, te da la señal de fatiga. Tú te tomas un café cuyo principal componente activo, compuesto activo es la cafeína. La cafeína antagoniza al receptor de adenosina, solamente se une a él, pero no produce ninguna respuesta fisiológica. ¿Y qué es lo que sucede? La señal de fatiga desaparece y te sientes más estimulado a nivel del sistema nervioso central. Vean, aquí en este caso nos sirve mucho de ejemplo que la cafeína, al estar ocupando el sitio del receptor, ya no deja que se una a la adenosina. Entonces, en este caso, el antagonista ocupa el sitio, pero no deja que la molécula, ya sea el ligando o pudiera también ser un agonista, se unan al receptor. Entonces el antagonista bloquea la respuesta y aquí en este caso también bloquea el sitio, no dejando que la molécula se une. Entonces, ¿qué es lo que sucedería? Por ejemplo, el café, la cafeína tiene una vida media de 4 horas. A las 4 horas esta cafeína desaparecería y la adenosina se vuelve a unir a su receptor y desencadena fatiga. Si tú no puedes descansar todavía, pues tómate otra taza de café y vas a antagonizar el receptor. Estos dos conceptos son de suma importancia. El agonista se une al receptor y sí produce respuesta fisiológica. Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, necesitabas que el receptor trabajara más, que dejara pasar más cloro para regular la ansiedad. En este caso, necesitas bloquear la respuesta que te está produciendo el receptor porque tú no la quieres, no quieres a la fatiga. Entonces, depende de la necesidad de cada paciente, pues se le va a administrar un agonista o un antagonista.